Vamos a hablar con uno de los veteranos de guerra que nos acompaña el día de hoy, con Roberto Colom. Gracias, Roberto, por acompañarnos en el programa Prohibido Olvidar, emitido por Aztec TV. Tenemos la posibilidad de dialogar con una persona la cual también ha vivenciado lo que es Malvinas Argentinas. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Gerardo. Roberto, queremos que nos cuentes, en primera persona en este sentido, lo que vivenciaste Malvinas Argentinas. ¿A qué edad? ¿Dónde estuviste? ¿A qué fuerza perteneces? Bueno, yo cuando fui a Malvinas estaba destinado al Regimiento 7 de La Plata, se llama Regimiento 7 Coronel Conde. Tenía 23 años, era teniente recién ascendido y era del arma de infantería. O sea que yo fui con una sección de tiradores perteneciente a la compañía A. Y bueno, básicamente, haciendo un resumen, el 2 de abril nos enteramos, nosotros estábamos haciendo ejercitaciones con la clase 63, era la instrucción básica en Ezeiza, y bueno, yo me entero a las 6 menos 5 que vino un soldado a los gritos, que había escuchado la radio, que se había recuperado Malvinas, que no entendía nada, y bueno, porque para mí las Malvinas eran Argentina. Bueno, después entendimos qué había pasado, nos pusimos contentos, volvimos ese mismo día o el otro día al regimiento, y el día entre el 11 y el 13 el regimiento de abril salió a Malvinas. Hablas de la comunicación, ¿no? Esta cuestión de que desconocía. Es como que Malvinas Argentinas tuvo ese lapsus, ¿no? De la falta de comunicación también. ¿Qué es lo que le pasó a ustedes en este caso con tus compañeros? ¿Había comunicación en este sentido? ¿Vos entraste en combate? ¿No entraste en combate? ¿Cuál fue tu relación en este caso? Sí, el tema de la sensación o de lo que pensábamos todos era que no había haber ninguna guerra, que esto se iba a solucionar por la vía diplomática, lo que ya habíamos escuchado, que la ONU, se buscaba que la ONU pusiera dos banderas, o las tres, la de la ONU, la de Reino Unido y la de Argentina. O sea que las expectativas era, bueno, vamos a tomar el terreno, más que uno es del arma de infantería, la infantería la que está con el pie, si no puso el pie en el terreno, no se conquista el objetivo. Entonces, con ese pensamiento de decir, bueno, el Regimiento 25, los comandos, anfibios, todo hicieron esta parte, bueno, necesitan una tropa más importante para pisar y decir, che, esto es nuestro. O sea que la idea no era de que iba a haber una guerra, pero bueno, como hace un rato estábamos hablando, nos dimos cuenta que realmente empezaba la guerra el 1 de mayo. A lo largo de todo la operación, de todos estos días, bueno, fueron sucediéndose de a poco el ingreso a la guerra en sí, porque al principio, bueno, estábamos tranquilos, no pasaba nada, después los barcos se aproximaron, la Margaret Thatcher mandó un montón de barcos y bueno, de buena primera hicieron los desembarcos, se fueron aproximando, las cosas se fueron poniendo más difíciles. Ya estábamos recibiendo fuego a la noche de los barcos, de ellos, los barcos de guerra que se aproximaban a la costa nuestra y bombardeaban entre la 1 y las 3 de la mañana, prácticamente eran constantes los bombardeos. En la noche se escucha un silbido, bueno, durante el día también se escucha un silbido, así como habrán escuchado en algunas películas, y uno no sabe si el proyectil va a caer dónde. O sea que para los que somos católicos, los que son religiosos, uno se pone a rezar para decir, bueno, que no caiga el proyectil en ese lugar, porque no hay cómo salvarse, no hay nada que lo pueda proteger de ese bombardeo. Después vinieron los desembarcos en el continente y se fueron acercando hacia las posiciones nuestras. Y bueno, el combate más importante de todo fue cerca del cerro mío, que yo estaba en Wirral Ranger, que es Monte London, que ahí fue, bueno, todo el mundo habrá escuchado de Monte London, que fue un combate encarnizado, que empezó muy temprano y terminó entre las 6 y las 8 de la mañana, con la baja de un montón de soldados, oficiales y suboficiales. Y al día y medio nos tocó el ataque a nuestra compañía. También fue un combate hasta cierta hora, en el momento determinado se ordenó el repliegue, sí, hasta el cerro donde estaba la compañía comando, y bueno, de ahí nos trasladamos a un gimnasio que esperamos las órdenes para continuar después, que iban a pasar 3 días o 2 días hasta que subimos al Canberra. Hiciste seguramente en ese momento amistades,
¿Qué es lo que se te viene primero a la cabeza cuando uno te plantea 40 años que han pasado de Malvinas Argentinas? ¿Qué es lo que te viene ahora a la cabeza? ¿Algún amigo, algún referente de Malvinas Argentinas que muchas veces quizás haya sido olvidado y que digas, no, pero esta persona trabajó realmente, estuvo aquí, defendió la patria? Bueno, como primer objetivo o primer pensamiento que me viene a la cabeza, lo más importante de todo yo creo que son los soldados. Porque yo era un oficial de carrera y me incorporé al ejército, igual que los oficiales que estaban conmigo, y todos los que estuvieron en Malvinas, con ese sentimiento de la patria, porque a uno le gustaba el ejército o quería brindarse. O sea, yo no fui por una ley, de la ley de soldado de servicio militar obligatorio. Entonces hay que rescatar eso, que los soldados estaban cumpliendo un designio de la nación, de que deben armarse para el país, y estaban cumpliendo la ley. Pero al estar ahí, los mismos ingleses, que yo tenía oportunidad de hablar con un inglés en el Canberra que hablaba un poco castellano, él decía, él no entendía ese amor a la patria. Y eso básicamente no es solamente de nosotros, hay que realzar el tema del soldado. El soldado no se quería ir, el soldado no decía, no, yo voy acá porque vengo obligado, me quiero ir. No, el soldado estaba compenetrado totalmente con la situación. Por suerte nosotros, el regimiento nuestro, no fuimos con la clase 62 que tenía nada de instrucción. Nosotros cuando había... Ustedes sí estaban instruidos. Los soldados nuestros sí estaban instruidos, había muchos que ya se habían ido de baja en diciembre, y el jefe de regimiento hace una movilización, y yo creo que el 99% de los que fuimos a Malvinas, por no decir el 100%, eran clase 62. Eso a nosotros nos vino de 10, porque eran soldados que ya nos conocían la idiosincrasia del ejército, sabían usar el armamento. Entonces eso fue un factor a favor, ¿no? Indudablemente muy importante esto resaltar, porque por allí uno desconoce de la historia de Malvinas Argentinas, del soldado en este sentido también, que hay que revalorizar. Roberto, algunos mensajes en este caso que vos quieras resaltar en esta gesta de los 40 años, ¿qué hay que reivindicar en este caso para el ciudadano común? Bueno, básicamente yo creo que lo que se está haciendo ahora del tema lo que están haciendo ustedes acá con este programa conmigo, los 40 años, es importante que lo sigamos manteniendo en vigilia permanentemente en la cabeza nuestra. Porque realmente me impresionó el 2 de abril, la vigilia que se hizo en el campo histórico de la Cruz. Yo hice una filmación así muy por arriba, después la miré y me quedé impactado de la cantidad que había ido a la vigilia. Al otro día, eso fue, discúlpeme, el 1, ¿no? El día antes. Y el 2 en sí también era impresionante. Nunca había visto de todos los actos que fui la cantidad de gente. Eso quiere decir que la comunicación social, los medios de comunicación social hicieron bien su trabajo y están alineados en el tema del pensamiento que tenemos los veteranos de guerra, que es el sentimiento de amor a la patria y que las Islas Malvinas son argentinas. Si tenemos que dejar un mensaje para que el niño que está viendo seguramente el programa, o la mamá, o el papá, o el abuelo, ¿qué mensaje sería referido a Malvinas Argentinas? ¿Está tu cámara, por favor? Sí, yo le digo a los jóvenes que bueno, en los colegios se están estudiando, se está tratando de que en la currículum de todos los años se tengan una historia completa, que sigan estudiando, que le pregunten a sus maestras o a sus profesores si pueden llevar veteranos de guerra a los colegios para que diserten. Hoy tenemos estos medios de comunicación que son tan fáciles, de un YouTube o lo que sea, un Instagram, escuchar lo que hablamos los veteranos de guerra. Ojalá pudiéramos escuchar qué estaban diciendo los soldados de Güemes en su época, pero no tenemos esa facilidad. Entonces hoy estamos vivos, hoy somos la vivencia tangible de lo que pasó, tenemos muchas riquezas para hablar de todas las cosas que pasaron. No todos pasamos lo mismo, algunos pasamos cosas peores, otras cosas mejores, otros más difíciles o menos, pero aprovéchennos, ya sea con sus profesores o con los amigos que conocen, que les cuenten las vivencias de Malvinas para que puedan traspasar a sus hijos en el futuro, para que esto no se pierda, y también para que ustedes el día de mañana, los que quieran llegar a estudiar ciencia política o historia, o puedan llegar a alguna cancillería, puedan entender la vivencia que nosotros tuvimos en su momento.
Nosotros todos los días, lamentablemente, yo tengo grupos de veteranos de guerra y todos los días, de los que yo recibo, todos los días 1 o 2 o 3 veteranos de guerra mueren. Así que por favor, tengan ese tema de estudiar, leer, interpretar y preguntar. Estuvimos junto a Roberto Colom, veterano de guerra. Gracias, Roberto, y será seguramente hasta otra oportunidad para que hablemos en primera persona la historia de Malvinas Argentinas, prohibido olvidar. Muchas gracias, Gerardo, y a toda tu producción, muchas gracias, muy amable.